buenos días y bienvenidos al webinar Funcionamiento de la herramienta Biogemis para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de biogás en la red 3. Este webinar, como ya sabéis, está organizado por ABEBION, la Asociación Española de la Biomasa. Yo soy Jorge Benito, técnico de ABEBION, y estaré encargado de moderar este evento. La sesión será impartida por Miguel Ángel Leal, de AINIA, la entidad responsable del desarrollo de la herramienta, la cual fue promovida por el IDAE. Antes de conectar con Miguel Ángel, que el IDAE nos haga una pequeña apertura del seminario y será a través de Francisco José Domínguez. En primer lugar, muchas gracias a Bebiom y Sure por haber organizado este seminario sobre la utilización de la calculadora Biogemis. Yo voy a ser muy breve para no restar tiempo a la explicación del funcionamiento de la calculadora, que es lo más importante. Solo pues unas palabras para contextualizar el desarrollo de esta herramienta. Como seguramente todos sabéis, la Directiva de Energías Renovables, que todos conocemos como DER3, como ha dicho Jorge, establece para determinados fines, como la contabilización en objetivos o obligaciones o para optar a una ayuda financiera, unos criterios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para la energía procedente de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, entendidos estos últimos como los combustibles gaseosos o sólidos producidos a partir de biomasa. En consecuencia, el biogás debe cumplir esos requisitos, tanto si se utiliza en el sector de electricidad y el sector de calefacción y refrigeración, como cuando se usa para el transporte. La determinación de esas emisiones puede efectuarse mediante el uso de los valores por defecto que se incluyen en la propia directiva, en la DER3, para algunos usos, materias primas y sistemas de producción, o bien mediante el cálculo del valor real de las mismas, de acuerdo con la metodología que se establece en la directiva. Esos valores por defecto de la directiva abarcan únicamente una parte de las distintas situaciones que podrían darse en la producción y uso del biogás en España, y por eso, en muchas ocasiones, los operadores económicos lo que tienen que realizar es el cálculo del valor real de las emisiones asociadas a su proceso de producción. Pero también, incluso en los casos para los que sí se contemplan valores por defecto en la directiva, los operadores económicos podrían estar interesados en realizar el cálculo porque consideran que el valor real de las emisiones de su proceso pues, puede ser más favorable que el incluido por defecto en la DER3. Pues bien, esa metodología para llevar a cabo el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero del biogás está descrita, como digo, de forma general en la directiva y explicada con más detalle en un documento del JRC, el Joint Research Center de la Comisión. Y los procedimientos de cálculo recogidos en ese documento, lo que sucede es que pueden resultar bastante complejos para buena parte de los operadores económicos que no están familiarizados con ese tipo de análisis. Por eso, por todo esto que acabo de contar, es por lo que se consideró necesario en su momento poner a disposición de los operadores económicos del sector del biogás una herramienta que permita realizar de forma más sencilla ese cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con la metodología de la directiva. Y que también esa herramienta pues, pueda contemplar todos los usos posibles, electricidad, calor, frío, transporte, y las materias primas y los sistemas de producción que pueden ser utilizados en principio en España. Por otro lado, también recordaréis que la elaboración de una calculadora de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el biogás era una de las medidas incluidas en la hoja de ruta del biogás. Bueno, pues por todos estos motivos se decidió llevar a cabo desde el IDAE la elaboración de esta calculadora y, como ha comentado ya también Jorge, el desarrollo de la herramienta se adjudicó a la empresa AINIA. Quiero destacar que durante todo el proceso de desarrollo de la calculadora se realizaron varias consultas con los operadores económicos representativos del sector del biogás con el fin de recabar precisamente esa información sobre materias primas utilizadas y sistemas de producción. Y también en septiembre de 2023 se mantuvo una reunión con algunos de los principales esquemas voluntarios aprobados por la Comisión Europea que incluyen en su alcance cadenas de producción y usos de biogás, uno de los cuales es Sure, también para recabar su opinión e informarles sobre la herramienta. La acogida por parte de los esquemas voluntarios fue muy positiva y también nos plantearon que para facilitar su uso por auditores y operadores en el marco de estos esquemas voluntarios
se pudiera ofrecer una versión de la aplicación en inglés. Y ya os comento que actualmente estamos ya en el proceso de traducción a inglés de la calculadora. Bueno, finalmente, tras todo este desarrollo, BioGemis fue publicada y se encuentra operativa desde febrero de 2024. El IDAE, que promovió el desarrollo, es el responsable del alojamiento de la aplicación y también se encarga de asegurar que se efectúan todos los análisis de vulnerabilidades, actualizaciones, operaciones de mantenimiento que garantizan la protección del servidor en el que se aloja la herramienta. La calculadora va acompañada de dos manuales que también están disponibles en la web del IDAE. Uno en el que se explica la metodología, que como he comentado es la metodología de la directiva, y otro en el que se describen las funcionalidades de la herramienta y se detalla cómo debe utilizarse. Recomendamos que se lean atentamente los manuales, en particular el de uso, porque bueno, pues la herramienta tiene como objetivo hacer más sencillo el cálculo que lo que es la metodología en sí, pero también pues, tiene su complejidad en algunos aspectos. Se desarrolló de la forma que se consideró más amigable para el usuario, pero bueno, como sabéis, el sector del biogás es complejo, la metodología de la directiva es compleja y en consecuencia, pues la calculadora en determinadas cuestiones es compleja. Así que por ello, pues insistimos que es conveniente leer bien el manual y eso puede aclarar muchas cosas y también esperamos que aclare muchas cosas y que os sea de gran utilidad este seminario de hoy. Así que yo no voy a añadir nada más, como decía, para no quitar más tiempo. Por mi parte, nada más. Agradecer de nuevo a Bebión y Sure la organización y a todos los participantes, pues, por el interés que han mostrado por esta calculadora. Muchas gracias. Damos paso ahora a Pablo Rodero, responsable de certificaciones de Abebión, que nos va a hacer una pequeña introducción, una breve introducción al funcionamiento del sistema SURE. Abebión es la entidad de apoyo al sistema SURE en España y desde SURE llevamos organizando una serie de trainings para las empresas que están certificadas o las que están pensando en certificarse o que les interesa, ¿no? Entonces, nos pareció muy interesante y como ha dicho Francisco antes, pues desde SURE se nos invitó a los workshops para dar opinión y tal de la calculadora, pues siempre nos pareció que era bastante buena herramienta y queríamos intentar de alguna manera pues que es ofrecérsela a los clientes pues mediante un enlace o recomendándola de alguna manera y por eso también estuvimos pidiendo la traducción. Abebión es la Asociación de Biomasa Española y tenemos un poco el objeto de promover la bioenergía, siempre dentro de unos estándares de calidad y de sostenibilidad, ¿no? Somos 170 empresas más o menos de toda la cadena de valor, desde pues empresas que recogen materia prima, ya sea madera o agrícola, o luego empresas que transforman esta biomasa en combustibles, empresas que fabrican calderas o otro tipo de maquinaria y luego pues, ya incluso empresas usuarias, ¿no? Ya sea redes de calor, eléctricas o plantas de biogás. Hacemos bastantes actividades, la mayoría son de networking y de comunicación, ¿no? Como la revista, el congreso, Salón del Gas Renovable, y luego pues algunas más técnicas como proyectos europeos o certificaciones. Estos dos grandes eventos que realizamos, sí que os dejo aquí el enlace y las fechas. Ya en septiembre es la próxima edición del Salón y nada, simplemente, las presentaciones se enviarán, o sea que os enviaremos estos enlaces. Y como decía, pues nos gusta siempre que promover la biomasa, pero dentro de unos estándares, entonces tenemos dos certificaciones de calidad en Plus y Biomasud, y luego SURE. No gestionamos, pero sí como somos como un punto de información, ¿no? Y estamos dando estos webinars, pero también, pues si nos llaman, explicamos un poco cómo es el proceso de certificación y pues es como si fuera una representación, ¿no? Un punto de información de SURE. Pertenecemos a varias entidades europeas e internacionales de bioenergía
biogás como EVA, por ejemplo. Y simplemente un par de palabras de SURE, de dónde venimos. Bueno, SURE fue creado por la Asociación Europea de Bioenergía y pues se hizo una empresa junto con GECER, que ya es un esquema voluntario que ya estaba reconocido por la Comisión Europea para biocombustibles líquidos, ¿no? Entonces, en el momento que se publicó la Red 2 y vimos que toda la biomasa sólida y la de biogás se iba a ver afectada por la Red 2, pues se intentó desarrollar una herramienta que nos pudiera dar cumplimiento a la Red 2 y a la Red 3 para estas empresas que son socias nuestras, ¿no? Entonces, bueno, la empresa, ya os digo, viene más o menos al 50% participada por la Asociación Europea y RedCert. Quiere decir eso, pues que es un sistema que se ha intentado, dentro de la legalidad, obviamente, pues hacerlo lo más sencillo posible para las empresas y muy, yo diría que muy flexible. O sea, caben todo tipo de materias primas, la forestal, la agrícola, los residuos y luego los usos de calor, ¿no? Y electricidad y bueno, la biomasa sólida y la gaseosa, ¿no? Lo líquido no, porque obviamente pues lo hacen la certificación prima, ¿no? O hermana de RECERT. Y bueno, simplemente unos números de SURE, tenemos aproximadamente unas 5.000 certificaciones, 400 en España, y hay en Alemania pues al menos unos 2.500 plantas de biogás que están certificadas con SURE, ¿no? Bueno, y simplemente aquí tenéis nuestro contacto para dudas de SURE y un teléfono y un poco la labor que estamos haciendo, ¿no? Todos los manuales, por ejemplo, pues están traducidos al castellano por nosotros, ¿no? Entre eso, ellos se encuentran una guía técnica que es para el cálculo de la huella de carbono, ¿no? La guía de SURE para, bueno, explicando toda la fórmula y todo cómo se debe hacer, ¿no? Y pues ya sin más, aquí tenéis mi contacto, pues termino y damos paso a Miguel Ángel, que es la presentación importante, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Sí, pues como bien dices, es el turno de Miguel Ángel Leal, técnico de I+D de AIña. Muchas gracias a todos por asistir. Como acaba de decir Jorge, yo soy Miguel Ángel Leal, técnico de I+D aquí en AINIA. No sé si conocéis un poco AINIA, pero es un centro tecnológico localizado en Valencia y enfocado un poco a dar soluciones a diversos sectores de la economía, sobre todo nacional, pero también internacional. Yo en concreto pertenezco a la línea de investigación de bioenergía y biomasa, más enfocada concretamente a lo que nos ocupa hoy aquí, que es tanto lo que es la investigación y el soporte a la propia producción energética de biogás y de biometano mediante digestión aerobia, como en la evaluación de la sostenibilidad de estos procesos. Em, y en concreto, como comentaron antes desde IDAE, nosotros nos hemos encargado un poco del desarrollo técnico de la herramienta. Esta herramienta, como se ha dicho también, intenta ofrecer soluciones para que cualquier organismo o las distintas entidades que forman parte de toda la cadena de desarrollo de los proyectos de biogás y biometano puedan acceder a ella y utilizarla para la certificación de su reducción de emisiones. Entonces, en primer lugar, lo que me gustaría comentar es que esta herramienta, digamos, parte de un esquema general que viene directamente de la JRC que comentaron antes de IDAE y de la Directiva de Fomento de las Energías Renovables 2018-2001. Entonces, en esas directivas lo que se establece para la cuantificación de las emisiones de la producción de las emisiones producidas por la producción de biogás se encuentra definido por la siguiente fórmula. Esta fórmula, aunque os pueda parecer, como hemos comentado, muy compleja de estudiar y de poder aplicar, al final simplemente lo que
une son todos los pasos de producción de biogás, desde la obtención de los sustratos y de los subproductos que nosotros vamos a usar para la producción de ese biogás, pasando por su adecuación y su transporte, el propio proceso de transformación de los residuos a biogás, los procesos de depuración y de combustión del biogás o del biometano y el uso que le damos al digerido final. Como veis, lo que es la fórmula del completo se encuentra formada por diferentes parámetros que van definiendo cada uno de estos puntos. Y además incluye algunos parámetros que lo que hacen es restarnos emisiones, en el sentido de que, por ejemplo, existen variables definidas a partir del cambio de uso de la tierra, por ejemplo, o a partir del el posible almacenamiento geológico del CO2, como son la SCA y la ESC, que veis al final de la fórmula. Todo esto, sobre todo os lo quería enseñar con el objetivo de que veáis el proceso a partir del cual nace esta herramienta, porque como vais a ver ahora, al final esa fórmula es el eje vertebrador de la propia herramienta. Entonces, si os parece, os comparto pantalla y vamos a ver desde dónde podemos acceder a ella. Bueno, en primer lugar, aquí tenéis la web de IDAE directamente, donde podemos encontrar la herramienta colgada. Aquí tenéis tanto el texto descriptivo de la herramienta como el propio enlace para acceder a ella. Además de un correo para que podáis enviar cualquier tipo de comunicación relativa al funcionamiento o alguna duda que os pueda surgir durante su uso. Además, aquí podéis también encontrar el manual como comentaba Francisco antes, tanto el manual de uso de la propia herramienta como el manual de cálculo, donde se define tanto cómo usamos la fórmula que os acabo de mostrar, como también cómo se hacen las aproximaciones para llegar a cada uno de los valores que obtenemos de la herramienta. Cuando accedemos a ese enlace, llegamos a esta web, donde podemos registrarnos y acceder a nuestra herramienta. Dame un momento. Aquí podéis ver los el menú general donde accedemos cuando accedemos a la herramienta. Como veis, aquí se generan diversos proyectos que es como, o estudios, que es como se define dentro de la herramienta, donde podemos hacer diversas pruebas. Por ejemplo, tenemos una planta de biogás en la que la dieta de alimentación cambia a lo largo del año. Pues podemos hacer diversos supuestos de cada época del año para ver la reducción de emisiones producida en cada momento. Y así al final poder obtener el dato que mejor nos convenga y la mayor reducción de emisiones posible. En primer lugar, vamos a ver de forma general el uso de la herramienta. Cuando generamos un nuevo estudio, le ponemos un nombre, por ejemplo, en este caso, webinar, como es normal. Y dentro del estudio podemos introducir el nombre de la instalación que vamos a auditar, la descripción del estudio y también el emplazamiento de dicha instalación. Que esto nos servirá tanto para identificarla como para poder definir el valor de temperatura medio de esa región. En general, la herramienta funciona de forma en la que, de forma teórica, nosotros proporcionamos valores sugeridos, digamos, que se encuentran en este tipo de celdas, en celdas con el fondo blanco y en los números o las letras, normalmente números en negro, y una celda de usuario donde el usuario debe colocar ese valor. El número usado para los cálculos siempre es el que está en la celda de usuario, no nunca el valor supuesto, sino es seleccionado forzosamente por el usuario. Por ejemplo, en este caso podríamos poner 11, por deciros algo. Tras cada
modificación que realicemos y antes de pasar a la siguiente pestaña tendríamos que guardar cambios, ya sea se ha guardado adecuadamente. Entonces, como veis en la parte superior, tenemos pestañas que abarcan más los datos generales de la explotación. Después hablamos de los propios sustratos que usamos para la producción de biogás, qué le sucede a ese biogás o cuánta cantidad se produce, qué sucede con el digerido que obtenemos a partir del proceso de digestión anaerobia, cómo se realiza la transformación energética de ese biogás y bueno, sobre todo cómo se produce la transformación energética del biogás, cómo se produce la depuración de ese biogás, si es necesario llegar a la etapa de depuración para transformarlo en biometano, y finalmente, si ese biometano debe ser comprimido tanto para valores de inyección a red o para valores de GLP, de GLC, lo que sea necesario. Además, finalmente contamos con un balance de energía donde podemos ver todos los puntos que hemos ido añadiendo a lo largo del proceso. Entonces, si le damos al siguiente, aquí podemos ver, por ejemplo, un supuesto general en el que tendríamos, en primer lugar, los productos energéticos que obtendríamos de la producción de biogás sería la electricidad y el calor, por ejemplo, para autosostener la propia planta de biogás, y también biometano con el que realizaríamos una inyección a red. Entonces, en este caso, primero lo que nos preguntan es qué cantidad de biometano, de biogás, es destinada a cada uno de los puntos. Por un lado, una parte, en este caso un 20%, será destinado a electricidad y calor, mientras que el 80% restantes será destinado a la producción de biometano mediante depuración. Como veis, en este caso, el biogás sin transformar, que sería la diferencia entre ambos porcentajes, quedaría a cero. Si no fuera coherente, si no sumara 100 estos porcentajes, al final aquí quedaría una parte de biogás sin transformar que también tendría su propia huella. Posteriormente, muchas de estas preguntas van enfocadas a parámetros y a especificaciones que realiza la propia normativa y que sí que es necesario responder para poder hacer el cálculo de forma adecuada. En este caso, por ejemplo, lo primero que nos pregunta es, ¿se utiliza una caldera de biogás destinada únicamente a producir calor para el proceso? En este caso no, por ejemplo, en este caso destinaríamos un motor de cogeneración que nos produciría tanto la electricidad como el calor para el proceso de digestión anaerobia. Por lo tanto, la siguiente pregunta sería el rendimiento de la caldera, no sería necesario responderla. Además, dentro de la propia herramienta, como podéis observar, hay distintos puntos de información que nos pueden ir guiando sobre las respuestas que podemos dar a este proceso. En el siguiente punto, lo que nos cuestionan es si podemos asociar este estudio a un caso definido en la propia normativa. En la propia normativa únicamente se definen 3 casos, que son el uso de calor y electricidad del proceso mediante un motor de cogeneración, como es el caso, para para la generación de biogás. El caso 2, que sería la electricidad procede de la red y el calor de un proceso de cogeneración. Y el caso 3, en el que la electricidad procede de la red y el calor procede de una caldera. Sin embargo, aparte de la finalidad y el tipo de fuente de los diferentes vectores energéticos, también es importante definir qué sustratos vamos a utilizar para el proceso de digestión anaerobia, ya que en la normativa solo se recogen 2 sustratos y mediante monodigestión, es decir, mediante una digestión que solo contempla ese sustrato, que es por un lado el valor de bioresiduos que da la normativa y el valor de estiércol húmedo. Por lo tanto, en este caso, como sabemos otros sustratos, no se corresponde a un valor por defecto. Además, igual que os comentaba antes, también nos cuestiona si el biogás para producir calor sustituye el carbón. En nuestro caso, por ejemplo, en España esto es bastante raro, pero podría ser que en otros lugares sí que se contemplara esta diferencia. Luego, como os comentaba, sí que tenemos otras casillas donde podemos meter directamente el valor de reducción de emisiones que lo tengamos medido
de otro tipo de tecnologías auxiliares. Por ejemplo, en este caso, que tendríamos el valor del almacenamiento geológico de CO2 y el valor de sustitución o captura de CO2, como podéis ver aquí en la pantalla emergente de información. Estos valores los podríamos incluir en este punto y al final, cuando veamos los resultados, se restarían al valor de emisiones que hayamos calculado. Luego, si vamos a los sustratos, podríamos observar cómo tenemos una primera tabla donde vamos incorporando los sustratos y una segunda tabla donde nos habla del consumo de energía térmica, de energía en esta etapa. Sobre todo esto hace referencia a los posibles consumos energéticos que se dan durante los pretratamientos necesarios para según qué sustratos. Por ejemplo, en este caso, si introducimos un sustrato nuevo, lo que tendríamos que introducir elegiríamos entre la totalidad de los sustratos, la tipología de sustratos que hay en la herramienta, por ejemplo, los de depurador, por deciros algo, introduciríamos un valor de cantidad, 1000 toneladas, por deciros algo, también una densidad en el que lo tenemos, un sólido o un líquido pastoso, y después introduciríamos qué pretratamiento queremos aplicarle. Por ejemplo, al ser un lodo, pues en cuanto a pretratamiento mecánico puede no ser necesario ninguno, pero podemos introducir un pretratamiento técnico, por ejemplo, donde obviamente el consumo específico de la electricidad es ninguno en este caso porque al final no vamos a introducir ningún pretratamiento mecánico, pero sí que tenemos un consumo específico de calor para la pasteurización. Entonces, para que se pueda tomar dentro de la herramienta de cálculo, pues lo introduciremos en las celdas de de usuario. De todas formas, también esto lo que nos permite es, pese a que existen valores sugeridos, si el usuario ha conseguido medir esas emisiones o esos factores, puede cambiarlos y puede adaptarlos a sus propias necesidades. Posteriormente, también tenemos el tipo de transporte. Dado que normalmente esos sustratos no se producen directamente en la propia planta de biometano o de biogás, sino que se producen en cualquier sitio. Entonces, aquí podemos elegir distintos, o un camión diésel de 40 toneladas, que es lo recogido en la normativa, o otro tipo de transporte. También nos incluye poder elegir entre las tecnologías de motorización o convencional, que es el recogido en la normativa, o Euro 1, Euro 2, Euro 3, hasta Euro 6, incluido el valor promedio de todos los factores. Y finalmente incluiríamos las toneladas en la distancia entre el punto de origen del sustrato y la planta, que por ejemplo podríamos poner pues unos 10 kilómetros. Entonces, de esta forma se nos calcula directamente una intensidad de emisiones en gramos de CO2 por tonelada de kilómetro. Además, aquí abajo podéis ver cómo se introduce también el valor que comentábamos antes, la sustitución de la mejora del uso de la tierra, por ejemplo, o distintos valores también enfocados a si estamos tratando no con residuos, sino con cultivos energéticos, por ejemplo. Más enfocado a qué emisiones tenemos del propio cultivo de esas materias vegetales que posteriormente utilizaremos en el proceso de digestión anaerobia. Además, dentro de la propia pestaña de sustratos, tenemos huecos para introducir los valores propios del potencial máximo de metanización, sólidos totales, sólidos volátiles, el PCI, que es decir, distintos valores que se dan sugeridos y tendríamos que irlos convirtiendo al lado derecho, que por ejemplo serían, no sé, 200, por decirlo algo. Aquí tendríamos que irlos traspasando uno a uno en ese sentido. O podríamos darle aquí para rellenar automáticamente con los valores que ya tenemos si no quisiéramos cambiar ninguno. O podríamos darle a pulsar y solo cambiar el que necesitáramos. Luego, como en este caso no utilizamos ningún tipo de pretratamiento para
antes de la digestión de los bioresiduos, no nos aparece ningún consumo. Perdón, sí nos aparece consumo porque estos bioresiduos van a ser tratados por trituración de cuchillas y por pasteurización. Sin embargo, al estar cubierto ese consumo por la cogeneración del biogás que vamos a realizar, al final ese consumo nos ponderaría como cero en ese sentido en cuanto a emisiones, dado que proviene del uso del biogás. Tras el rellenado de esta pestaña, pasaríamos a la pestaña de biogás, donde aquí colocaríamos en primer lugar el volumen de nuestro digestor, que es en metros cúbicos, y los días de proceso. Al final, esta herramienta funciona estableciendo el periodo donde nosotros queremos cuantificar la reducción de emisiones, ya sea anual, donde pondríamos 365, o si, como comentaba antes, al final, por ejemplo, tenemos una variación continua de las dietas de alimentación y tenemos periodos de 6 meses y 6 meses, pues podríamos poner la mitad del año para un estudio y la mitad del año para otro. Y así podríamos hilar más fino en este cálculo. En este sentido, aquí tenemos una sugerencia de producción de biogás a partir de la ponderación de los ensayos FMP, de potencial máximo de biometanización, que es decir, el potencial máximo de producción de biogás que nos puede dar un sustrato en condiciones ideales. Tenemos un valor calculado mediante un modelo y tenemos el valor de usuario, que en este caso pues rellenaremos como 30 millones directamente en megajulios. Luego completaríamos la concentración de biometano del gas que obtendríamos y nos calcularía automáticamente el biogás que producimos en metros cúbicos junto con los metros cúbicos de metano que producimos. Además, en esta etapa se incluiría también el consumo energético que se desarrolla durante la producción del biogás. Es decir, el consumo de energía térmica necesario para calentar el digestor y el consumo de energía eléctrica necesaria para todos los componentes auxiliares, la agitación, etc. En este sentido, aquí tendríamos un valor teórico, como siempre, que sería 207, por ejemplo, pero si nosotros tenemos el balance de energía de nuestra planta y determinamos que lo necesario son 57 únicamente, pues sería 57 lo que necesitaríamos, no más. Y en el caso de la térmica pasa exactamente lo mismo. Aunque este cálculo nos da unos 3 millones de megajulios, que es muchísimo, nosotros podemos introducir valores de usuario más bajos que partan de nuestra propia la determinación que nosotros hayamos realizado. Por ejemplo, en este caso 60.000. Es importante que yo ahora mismo no lo estoy haciendo porque no estoy realizando ninguna modificación de este estudio, pero antes de realizar la transferencia a una nueva pestaña, como comentaba antes, es necesario guardar los cambios que hemos realizado. En cuanto al digerido, tendríamos que realizar en primer lugar la definición del potencial residual de metano de nuestro digerido, que esto también está recogido en las nuevas directivas enfocadas a reducir de emisiones de las propias plantas. Este valor es el que podemos ir también modificando si podemos realizar una medición y ver que este valor es más bajo. Por ejemplo, nosotros aquí en INEA este valor se puede determinar experimentalmente y si da más bajo que el valor aportado por defecto por el JRC, pues se podría utilizar en este punto y así reducir la huella de nuestra planta de biogás. Posteriormente se describe el almacenamiento en abierto del digerido o encerrado, lo que tiene una repercusión sobre las emisiones tanto de metano como de N2O, ya que en encerrado se supone que, bueno, es decir, se supone que al final vamos a atrapar todo el gas que se produce tras el proceso de digestión aerobia y después va a ser reaprovechado y por tanto no hay una emisión atmosférica descontrolada de ese metano. Además, aquí también podemos introducir todo lo que vamos a hacer con este digerido. Si el digerido puede ser considerado como coproducto en lugar de como residuo, que esto es también si legalmente podemos llegar a ese punto sin necesidad de un tratamiento previo y sin necesidad de alcanzar la condición de fin de residuo y la condición de fin de fabricación.
el sometimiento del digerido a una separación sólido-líquido, por ejemplo, que tenemos aquí esa casilla para elegir si lo sometemos o no. Tenemos también la selección bueno, la selección no, sino el establecimiento de qué cantidad de coproducto en toneladas de fracción sólida, quiero decir, producimos y cuáles son sus sólidos, de fracción líquida, qué cantidad producimos y cuáles son sus sólidos. Y asimismo también podemos incluir el PCI de los sólidos totales de nuestro digerido, que también lo tendríamos aquí, dándonos como resultado la energía contenida en los sólidos de las fracciones si se consideran como coproducto, que en este caso sí, le hemos puesto que sí que se consideran para que veáis el cálculo, pero en España, por ejemplo, eso es bastante más difícil. En cuanto vamos a la transformación energética, aquí lo que veríamos sería de qué cantidad de biogás total es el que destinamos a transformación energética. Como comentamos en la pestaña de datos generales 2, era ese 20% que íbamos a dedicar al motor de cogeneración para satisfacer las necesidades de la propia planta, mientras que el 80% restante se iba para biometano. Bueno, pues este 20%, cuando lo extrapolamos a megajulios, serían unos 6 millones de megajulios. Aquí podríamos elegir el tipo de instalación de transformación, que sería o cogeneración o caldera, y incluiríamos también la temperatura del calor útil en el punto de entrega que necesitáramos y los valores de eficiencia del equipo que tuviéramos nosotros. Nosotros tenemos aquí unos valores teóricos, pero como siempre podemos incluir los valores que sean los de las propias plantas. De esta forma obtenemos los valores de producción de energía in situ, que también pueden ser modificados porque al final el valor teórico que se aplica aquí sería el valor directo obtenido por los cálculos que tenemos aquí a la izquierda. Pero si tenemos un valor final total, pues lo incluiríamos de forma directa aquí, en las casillas del valor usuario. Posteriormente, si al final tenemos una depuración de biogás para obtener biometano, como os comentaba, aquí tendríamos todo lo que tiene que ver con esa depuración. Tanto la selección de la tecnología que necesitáramos, por ejemplo, PSA en este caso, como la riqueza del biometano producido, que por ejemplo el valor teórico puede ser estos 93, que es el que se definió de forma teórica, pero si es necesario y vuestra planta produce una riqueza de 95, sería 95. Las pérdidas de biometano en la depuración, que si no se conocieran, podríais establecer el valor teórico, o si sí que las tenéis evaluadas, se introduciría el valor experimental. Y también se introduce la consulta de si los gases desprendidos de este lavado, estas pérdidas, sobre todo de metano, se produce con esos gases una combustión o no se produce. Porque si se produce una combustión, al final tenemos una menor huella que si los dejamos de forma libre. También por eso y por evitar posibles problemas de seguridad, por lo que también se incluyen las chimeneas en las plantas. Además, por otro lado, también nos cuestiona de qué forma vamos a sufragar ese consumo energético de la planta de upgrading. En este caso, por ejemplo, la planta de upgrading tiene un consumo solamente eléctrico, aunque algunas tienen un consumo térmico también, según la tecnología. Y en concreto, la EPCA, en nuestro caso, por ejemplo, tendría un consumo de unos 180.400 kilovatios hora. En este caso, por ejemplo, de todas formas, como hemos elegido la fuente energética es el motor de cogeneración, nuestra intensidad de emisiones sigue siendo cero. Si cambiáramos y pusiéramos la red eléctrica, nuestra intensidad de emisiones variaría. Por ejemplo, en este caso, estos 173 proviene de la propia web de Red Eléctrica Española, aunque se puede, como en todos los casos, se puede introducir un valor diferente en función del distribuidor, del suministrador de energía de la propia planta, o incluir otros si se tiene algún tipo de sistema, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, se tiene, yo qué sé, energía eólica local, por ejemplo, o en el caso de energía térmica, si se tiene biomasa, por ejemplo. Asimismo, si continuamos, llegaríamos
a la pestaña de biometano, donde lo que nos interesa es definir el tipo de compresión necesaria. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra compresión será inyección a red, de forma directa. Y en este caso, el valor de biometano destinado a la compresión por cantidad de biometano será los 23 millones en megajulios. Por otro lado, también, sobre todo en los casos en los que tenemos algún tipo de gasoducto virtual, también se nos incluye el transporte de ese biometano, donde tenemos que incluir la cantidad de biometano que es transportada, los kilómetros y la intensidad de emisiones por kilómetro. Que eso también irá en función de lo que bueno, irá en función, no, sino que podremos calcularlo o podremos definirlo a partir de los valores de los camiones, por ejemplo, dependiendo de la motorización que comentamos también antes en la pestaña de sustratos. Luego, posteriormente, igual que en los casos anteriores, también tenemos que definir de dónde proviene el consumo energético de esta compresión, que en este caso, por ejemplo, nuestro valor será igual al teórico, porque pongamos el caso que no tenemos ningún valor experimental, y será de unos 123.000 kilovatios hora de consumo. Sin embargo, como comentábamos antes, al final este supuesto es bastante positivo porque casi todos nuestros consumos están satisfechos con el motor de cogeneración. Entonces conseguiríamos un valor teórico y un valor de emisiones de 0 en todos los casos. Finalmente, lo que conseguiríamos es este balance de energía, que es similar al del caso 1 de la DER. En este sentido, podríamos ver, en esta pestaña podríamos ver tanto la electricidad como la energía térmica producidas por la propia planta, que lo podrías ver aquí, u otras fuentes si así fuera el caso. Esto es gracias al motor de cogeneración. Y los consumos, donde se establecen los consumos que se han establecido y de dónde obtendríamos la energía necesaria. En este caso, como comentábamos antes, toda la energía necesaria proviene de del motor de cogeneración y tenemos todos los valores de consumos energéticos en esta tabla. Además, aquí también tenéis una información sobre, como os comentaba antes, a partir de los datos que nosotros hemos introducido a lo largo del uso de este caso de estudio, a qué caso que se encuentra definido en la normativa, en la Directiva 2018-2001, a qué caso correspondería. Y de esta forma también nos puede ayudar a saber los valores que nos va a dar a continuación. Cuando hemos terminado de hacer toda la definición de todas las variables de nuestro sistema, accederíamos a resultados, donde por un lado nos define todas las variables totales que hemos definido, como os comentaba antes, al final de cada uno de nuestros procesos llevados a cabo, como es el transporte, por ejemplo, pues nos define, disculpad, pues nos define del transporte general serían 80 millones de total, de los cuales es solo del transporte de los residuos, porque el biometano hemos dicho que lo inyectábamos de forma directa, así que sería 0, no tendríamos emisiones de ese transporte. Y así, así tendríamos la totalidad de los distintos parámetros para poder calcular nuestras emisiones totales que tendríamos aquí. Tanto totales como las emisiones asignadas al biogás y sus productos y las emisiones asignadas al digerido. Por eso también necesitaríamos separar los coproductos del propio digerido. Si accedemos a la pestaña de reducciones, aquí lo que podemos elegir es, podemos identificar cuál es la reducción que hemos conseguido con respecto al valor por defecto, digamos, que es el definido en la normativa. En este caso, por ejemplo, definiríamos que tenemos una planta de producción de biometano y aquí deberíamos colocar los valores de usuario que nosotros queramos definir. De esta forma podemos, pese a haber calculado antes a lo largo de toda la herramienta, haber calculado cada uno de todos estos parámetros, pero si en nuestro caso fueran valores diferentes o ya tuviéramos el cálculo de algunos de los parámetros, pues podríamos introducirlo aquí.
De todas formas, nos obliga a introducirlo aunque ya lo hayamos calculado. Por ejemplo, en este caso sería 2,66 del transporte, 24,5 del, del proceso en sí mismo, del proceso de digestión anaerobia, 0 del uso, porque nuestra combustión, al ser en motor de cogeneración todo y al ser en motor de cogeneración nuestra generación energética para la compresión y la limpieza, no tenemos ningún tipo de emisión. Y nos quedaría al final estas emisiones únicamente, que si le damos a calcular, lo que nos informa aquí es que tendríamos la cantidad total de biometano generado y cada uno de estos parámetros, incluyendo el parámetro de nuestro producto energético, que es ese biometano. El parámetro me refiero al cálculo general de emisiones y el cálculo general de las emisiones del combustible de referencia, que en este caso sería 80. De esta forma se define la reducción de emisiones con respecto al combustible de referencia, que en este caso serían 62,28%. Tras estos dos cálculos, podríamos obtener un informe donde se incluirían nuestros datos y todos los datos que nosotros hemos incluido en esta herramienta, junto con la reducción de emisiones. En este caso, reducción de emisiones de biometano, y lo tendríamos en este cuadro de aquí. Aparte de verlo online, también podríamos descargarlo tanto en CSV como en PDF para poder hacer lo que queramos con esa información. Tras esta visión general de la herramienta, dentro de la propia IDAE, tras la publicación antes de la publicación de la herramienta, sí que estableció una guía para intentar dar soporte a este cálculo de la reducción de huella. Lo realizó en septiembre del 2022 y esa guía sí que está en la propia web de IDAE. Dentro de esa guía se incluyen 5 ejemplos diferentes con distintas casuísticas de tipología de sustratos, de fuentes diferentes de energía para cada uno de las operaciones unitarias que consumen energía, etc. En este caso, si os parece, ya que tenemos algo de tiempo, podemos ver algunos de estos supuestos para que veáis cómo van cambiando los distintos parámetros de la herramienta. En primer lugar, podemos ver el ejemplo número 1 de esta guía de IDAE. En este caso, este ejemplo se trata de una planta que se alimenta únicamente con bioresiduos, es decir, que ya tiene un valor representativo recogido en la propia normativa. Tiene un sistema de biogás únicamente para electricidad, es decir, tiene un motor de cogeneración y se vende sobre todo la electricidad, y se quedaría en la propia planta lo que es el calor y parte de esa electricidad para poder satisfacer sus propias necesidades, y el digerido sería almacenado encerrado. Esas serían las distintas especificaciones de este ejemplo. Además, en esa guía, como os comento, están todos los datos que contiene este ejemplo que os voy a presentar. En este caso, como os comentaba, el producto energético final es la electricidad, porque nosotros lo que vamos a vender es esa electricidad, no el calor y no el biometano. Y el 100% es destinado a este fin. Además, como tanto el calor como la electricidad del proceso es satisfecho por el propio motor de cogeneración y solo vamos a usar bioresiduos, sí que corresponde al 100% con el caso definido por defecto en la LER. Y no tenemos ningún tipo de reducción de emisiones, ni por almacenamiento o captura de CO2 o sustitución, ni por ningún tipo de almacenamiento geológico. Asimismo, como os comentaba, únicamente son bioresiduos y no tendríamos ningún tipo de pretratamiento previo. Tendríamos también, estos al final son, lo que os comento, son datos recogidos por IDAE en su guía para el ejemplo. Tendríamos los datos de los días de proceso, tendríamos los datos que nosotros hemos introducido del biogás que producimos, etc. Tendríamos el valor del biogás residual. Este valor, incluso el teórico,
solo nos lo podría dar la herramienta en el caso de los residuos especificados en la normativa, en la DER. Porque la verdad es que se complica bastante lo que es un cálculo teórico de este tipo de potencial residual, ya que depende mucho de las variables de proceso del propio sistema. Y en este caso, ese digerido, pese a tener esa potencia residual, no es contabilizado porque se trata de un almacenamiento encerrado y por lo tanto recuperamos este biogás, este biometano que estamos generando de ese digerido. Y además ninguna fracción es considerada como coproducto. Por otro lado, en cuanto a la transformación energética, como os comentaba, se produce mediante cogeneración para la producción de energía térmica y eléctrica. Sobre todo para la utilización de la propia planta de biogás. Por lo tanto, también aquí, como no hemos elegido biometano, nos desaparecerían esas pestañas porque no sería necesario definirlas. De esta forma conseguiríamos este balance de energía. Esto sería una planta bastante pequeña, porque es verdad que en España una planta que venda electricidad únicamente son bastante pocas las que se encuentran en este caso. Pero gracias a sus, pues mira, podemos ver aquí nuestras emisiones definidas. Además, en este caso, lo que también podemos ver son tanto los valores desagregados provenientes de la DER, porque en este caso sí que tenemos valores de la DER, como los valores que hemos obtenido por el cálculo que hemos comentado, que hemos realizado a lo largo de nuestro uso, en este caso de estudio de la herramienta. Entonces, aquí podemos decidir qué valores podemos incluir. Si hemos incluido valores experimentales en la parte del cálculo de la propia herramienta, podemos incluir este valor general. Y si no, podemos incluir el valor desagregado. Por ejemplo, en este caso, existe un valor desagregado general del transporte, pero si en nuestro caso no existe transporte porque los biorresiduos son generados en la propia planta o en las proximidades, no contamos con ese valor de transporte, pues no lo incluiríamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, incluiríamos solamente este valor de el uso del biogás generado. Entonces, si lo calculamos, pues lo que obtendríamos sería una reducción en este caso, por ejemplo, de un 78,65% en cuanto a la reducción en la electricidad, que es lo que nos interesaba en este caso. Y obteniendo al final el informe del mismo tipo como ya definimos anteriormente, contando con cada uno de esos puntos. En los informes sí que os aparecerían todas también nos aparecería el biogás sin transformar, aunque en este caso no existiría, junto con la posibilidad de las reducciones de biometano, etc. Y finalmente, por ver otro ejemplo, aquí tendríamos el ejemplo 3. Antes hemos visto el ejemplo 1 de esa guía. Aquí tendríamos el ejemplo 3, que en lo que se centraría más es en la producción de biometano para transporte y además es un caso especial, bueno, un caso especial en comparación con los otros, porque sí que incluye una codigestión, es decir, una digestión de más de un sustrato, en la que en este caso incluiríamos purín vacuno y paja de cereal. Además, no se produciría la combustión. Aquí sí que al hacer un upgrading, una depuración de ese biogás para poder usarlo como biometano vehicular, sí que tendríamos esa, que definir qué sucede con esos gases de depuración, que en este caso sería que no se realizaría una combustión de esos gases, y también qué sucedería con el digerido, que en este caso lo que se establece es que se mantendría el digerido en abierto, algo que penalizaría nuestras emisiones, ya que al final se produce una emisión descontrolada de metano en el ojo. En este caso, por ejemplo, el emplazamiento, por ejemplo, sería en Ourense, donde definiríamos nuestra temperatura de proceso, nuestra temperatura de ambiente, perdón,
Definiríamos cuáles serían nuestros objetivos. Que nuestro producto energético sería únicamente el biometano y destinaríamos una parte pequeña del biogás generado a producir con este 11% del biogás total calor para el propio proceso de digestión anaerobia, en el que tendríamos instalado una pequeña caldera únicamente para dicho uso, que tendría un 90% de rendimiento. Además, como es una codigestión y al final el fin último es para el biometano y la electricidad consumida por la red, sí que se parece en parte a algunos de los casos, pero como es una codigestión no podría incluirse dentro de estos valores por defecto. Además, no sustituiría al carbón como combustible. Aquí podemos ver que se incluye, podemos tomar uno de los datos que sí sea de la propia DER, por ejemplo, en este caso, los valores del Purin vacuno, podríamos usar los definidos por la DER, aunque también podríamos meternos dentro y decir, vale, pues yo en vez de estos valores quiero usar el de purines vacunos o el de estiércol vacuno porque me puede beneficiar, o de todas formas cualquier valor sería modificable, porque esto al final no deja de ser la tipología de sustrato que nosotros elegimos. Lo único que tiene como objeto es sobre todo la definición de esos valores sugeridos que comentábamos antes. Y en cuanto a la paja de cereal, seleccionaríamos estos, por ejemplo, restos de cultivos herbáceos, donde definiríamos, lo dicho, el estado, las cantidades, el porcentaje en la mezcla total, etc. Además, no sufriría ningún tipo de pretratamiento, como comentábamos anteriormente. Este proceso de digestión de un año al completo y con un volumen de digestión de 10.000 metros cúbicos, que en vuestro caso, si tenéis más de un digestor, se establecería como el volumen total de digestión, es decir, la suma total, igual que la producción de biogás, sería la suma total de las producciones de biogás pormenorizadas. Y también incluiríamos el valor de concentración de metano en el biogás, que en este caso sería un 52% si tenéis diversas vías de producción de biogás, pues sería la media o de la mezcla completa de biogás en vuestro gasómetro. Y también obtendríamos, por ejemplo, en este caso, una de las cosas que nos comenta el ejemplo es que pese a que el dato de red eléctrica de intensidad de emisiones sea 273, nosotros vamos a poner 140 porque por lo que sea el distribuidor que nos suministra esa electricidad tiene un valor de emisiones más bajo que el valor medio de red eléctrica, donde también incluiríamos pues, los valores consumidos en la propia etapa de digestión anaerobia. En cuanto al digerido, no tenemos datos del JRC, como os comentaba antes, porque no se trata de una digestión, de un proceso de digestión incluido dentro del propio tipificado, dentro de los ejemplos que pone el JRC, que son solamente la monodigestión con estiércol húmedo y con bioresiduos, pero podríamos haber medido ese valor de potencial residual de metano y lo podemos definir aquí. Además, este valor es especialmente importante porque sí que tenemos un almacenamiento abierto del digerido y este valor sí que se produce, sí que es contabilizado para la propia cuenta de las emisiones de la planta. Además, sí que identificaríamos el digerido como un coproducto y sí que identificaríamos todos los parámetros del mismo. En cuanto a la depuración del biogás, incluiríamos la depuración genérica, porque en la propia normativa no se establecen los distintos tipos de tecnologías de depuración. Y además hay que tener en cuenta que en esta etapa solo se incluye el upgrading en sí mismo. No se incluyen los procesos de desulfuración o de secado que se producen de forma previa. Que si se realizaran, se pueden incluir como cualquier tipo de proceso. Esa huella se puede incluir en la pestaña de resultados cuando hacemos esa reducción de emisiones. Además, igualmente se incluye un valor de depuración y un valor de biometano producido de forma general, que es que nos servirá para realizar otros cálculos de un 99%. Además de no producirse, como comentamos antes, no producirse esa combustión de los gases desprendidos.
igualar. En cuanto al biometano, la totalidad será comprimido para compresión para estación del biometano para una estación de servicio de gas vehicular. Y tendríamos aquí una aproximación del consumo eléctrico de la compresión para alcanzar esa finalidad. Del mismo modo, cambiaríamos el valor de la intensidad de emisiones de la electricidad consumida según nuestro proveedor de electricidad. Aquí tendríamos el balance energético total. Y en cuanto a resultados, pues obtendríamos, en este caso vamos a producir biometano y obtendríamos, por ejemplo, que aquí tenemos unos 30 del propio proceso, aquí tendríamos unos 17,5 del uso, porque al final no tenemos la combustión de los productos de salida, de los gases de escape del proceso de upgrading, y sí que tenemos una pequeña cantidad de emisiones negativas, es decir, de emisiones evitadas por cambios de uso y de manejo de los residuos, que en este caso es el estiércol húmedo definido por la ADER 2, bueno, la ADER 3 ahora. En este caso, esta normativa lo que nos establece es que se produce una reducción, porque es uno de los negativos que os enseñé antes en la fórmula del completo, una reducción de emisiones debida al uso de este tipo de residuos, porque no nos produciría emisiones de forma descontrolada por el abandono, por el uso descontrolado como fertilizante orgánico. Entonces aquí podríamos poner pues, unos 27. Entonces, si le diéramos ahora a calcular, pues obtendríamos una reducción de un 78% en las emisiones gracias a este proceso que hemos definido. En concreto para biometano en el transporte, que si cambiáramos los distintos parámetros que nosotros hemos ido definiendo a lo largo de esta explicación, al final estos valores nos cambiarían. En este sentido, solamente estos tres últimos parámetros son los que nos permiten reducir esas emisiones, mientras que los parámetros que tenemos aquí arriba son parámetros positivos, es decir, parámetros que definen emisiones del propio proceso y que sí que nos penalizan en ese sentido. Por lo tanto, cuanto mayores sean estos valores, menor será el porcentaje de reducción de emisiones, mientras que cuanto mayor sean estos valores de aquí abajo, que serían estas tres variables, mayor será el porcentaje de reducción de las emisiones gracias al uso de este tipo de procesos. Y por mi parte, esto sería todo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y muchísimas gracias también a Sure y a Debión por la organización de este webinar y a Francisco por su intervención antes. Y si os parece, podemos dedicar unos minutos a responder las preguntas y respuestas que hayan podido surgir a lo largo del webinar. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu participación en el webinar. Como bien decías, ahora es el turno de las preguntas y respuestas. La primera de ellas es de Juan Lobo, que pregunta ¿cuál es el combustible de referencia? ¿Es el gas natural? Digamos, según la finalidad, no es que se defina un combustible de referencia, sino si mi finalidad es, por ejemplo, la producción de biometano, existe un valor definido por la normativa como referencia para la producción de biometano. Que sí, normalmente en ese caso del biometano será gas natural, pero en el caso, por ejemplo, de la producción de energía o en la producción de calor, será un cómputo realizado que se realizaría previo a la salida de la normativa de todos los combustibles que nos pueden producir tanto calor como electricidad. Pregunta Diego Francisco López Sánchez. ¿El porcentaje de biometano es en masa o en volumen? En masa, En masa, vale. sí. Nosotros en general, bueno, nosotros al menos aquí en INEA siempre usamos porcentaje en masa porque todos los cálculos que vienen detrás dentro de la herramienta funcionan en masa, no en volumen. Belén Cárdenas. ¿De qué depende el valor ecológico de emisión de carbono?
es posible que sea el valor del almacenamiento geológico. Yo creo que depende sobre todo de si se tienen implantados sistemas de almacenamiento geológico por la razón que sea dentro de la propia planta. Es decir, son valores de instalaciones adicionales que se pueden hacer en las propias plantas para reducir esa huella. Igual que, por ejemplo, el otro valor que es el EGS, creo, que es el valor por sustitución o almacenamiento de CO2 para lo que tú necesitas o tener algún tipo de sistema de fijación o de aprovechamiento de ese CO2 o algún sistema de captura que tengáis instalado en la propia instalación, como pueden ser, yo que sé, por deciros algo, algún tipo de producción de microalgas, por ejemplo, tiene ese tipo de emisiones negativas, porque al final estáis fijando ese CO2 en un organismo que después tiene X finalidad. En el apartado 4, biogás, los campos volumen útil de digestor y días de proceso pueden interpretarse de dos formas. Opción 1, solo digestores, incluir únicamente predigestor más digestores, ya que son los reactores cuya función principal es la producción de biogás. Opción 2, todas las etapas, incluir también los tanques de preparación y los tanques de almacenamiento de digestato, ya que en ambos se genera biogás. Los tanques de almacenamiento llevan gasómetro y los de preparación operan en condiciones anaerobias. Esto supondría más días de proceso y un volumen útil mayor. ¿Cuál es el criterio correcto para la herramienta? ¿Se deben contabilizar todas las etapas donde hay producción de biogás, aunque sea residual, o solo las etapas de digestión propiamente dichas? Claro, en este caso, por ejemplo, sí que, porque al final entiendo que estamos hablando de un sistema en concreto. En este caso, yo sí que contaría como volumen de digestión la totalidad de los reactores donde tengamos gasómetro y recuperemos ese biogás. Tanto el tanque de mezcla como el predigestor, el digestor secundario y si tenemos algún tipo de postdigestor, yo todo eso lo contaría. Y contaría cómo, entiendo que tras esa etapa sí que o tenéis una balsa o tenéis algún tipo de sistema de almacenamiento de ese digerido en abierto, que lo contabilizaría como tal, un sistema de almacenamiento digerido en abierto que también nos lo refleja la propia ley, la propia herramienta. Y realizaría una medición del biogás residual que os puede quedar ya a fin último cuando ya hayáis hecho todo el proceso, porque seguramente, como tenéis un postdigestor, sea menor al valor que aporta la normativa y por lo tanto os podáis ir reduciendo esas emisiones. En cuanto creo que también consultabais, bueno, tanto la producción de biogás si la recuperáis de todos los puntos que hemos comentado, sí que sería el cómputo general de producción con la media ponderada de esa riqueza. Y en cuanto a los días de proceso, lo que os comentaba al final, en el mismo volumen de reacción, ¿cuántos días? No TRH, sino días donde vamos a evaluar esta reducción de emisiones. Es decir, cuando decimos días de proceso no nos referimos a TRH, de tiempo de retención hidráulica, quiero decir. Nos referimos únicamente a en qué periodo de tiempo vamos a realizar este estudio de reducción de gases de reducción de emisiones. Por eso estamos definiendo periodos de 200 días o de 300 días, porque al final nosotros, por ejemplo, podemos definir un estudio en un año entero o en medio año o en lo que se considere. Nos pregunta María Rodríguez Valé. Hace 3 consultas. La primera sería, si una caldera se alimenta normalmente de biomasa sólida para producir calor y existe la posibilidad de que se alimente también de biogás, ¿se hacen 2 cálculos distintos o como se trata de la misma caldera, el cálculo se unifica? En Mejor este para ti. caso, yo realizaría dos estudios separados, porque al final esa biomasa tendrá algún tipo de huella también relacionada, mientras que el biogás siempre va a ser huella cero. Entonces, en ese sentido, tanto positiva como negativa, quiero decir, en cuanto a la biomasa, porque puede ser que sea una biomasa residual, por deciros algo, y no tenga huella tampoco, pero si tiene algo de huella de la propia transformación en pellets, por ejemplo, de esa biomasa, sí que habría que contabilizarla. Por eso yo realizaría dos estudios por separado para poder así aislar ambos factores. Es decir, como al final no existen límites de estudios, yo la verdad es que todo lo que sea poder aislar cada factor de forma autónoma, lo recomendaría bastante en el uso de esta herramienta. La segunda pregunta sería, en una caldera que produce calor a partir de biogás
y este tiene su origen en el tratamiento de aguas, ¿dónde podemos encontrar los factores de emisión? En la normativa solo puedo encontrar la referencia a producción de electricidad. El factor de emisión, yo ahí seguramente cogería el valor teórico, que es el que os hemos proporcionado como valor sugerido, que es un valor teórico a partir de la propia, a partir de o bibliografía o de las propias normativas. Ya que es algo, que, en fin, es algo muy extendido, pero es algo que no se incluye de forma general dentro de la normativa. Entonces, lo óptimo sería eso, usar valores sugeridos. Una tercera pregunta que nos hace María es, si el tipo de sustrato no está definido en la herramienta, ¿qué indicamos? O, por ejemplo, si no existe transporte porque el biogás sí que se produce en la planta. Yo lo que os comentaba al final, como habéis visto en alguno de los ejemplos, en cuanto al transporte, yo puedo poner transporte cero, que es decir, 0 kilómetros, porque yo no uso ningún tipo de mi biogás o la biomasa que yo uso como sustrato no tiene ningún tipo de huella asociada a transporte. Y en cuanto a que no exista ese sustrato, hay algunos sustratos que el título es general, tipo residuos vegetales o ese tipo de cosas. Podéis usar eso, pero de todas formas, esa denominación del sustrato solo tiene dos finalidades, que es por un lado que los usuarios sepáis a qué sustrato os estáis refiriendo, que de forma nominal más bien, y también para que la herramienta sepa qué valores sugeridos aportaros. Entonces, si tú ya tienes unos valores propios de tu sustrato, porque sí que lo conoces, podrías meter el valor que ya conoces, que eso te va a hacer, lo puedes meter de forma directa en la determinación del sustrato. Pero si no conoces esos valores, podrías ir al residuo que más se parezca dentro de la lista que ya existe, si necesitas valores sugeridos. Vale. Nos pregunta Javier Bennasar, en la pestaña de digerido, ¿qué condiciones debe cumplir el digestato para poder considerarse coproducto y repartir emisiones? ¿Es necesario que obtenga la condición de fin de residuo y o esté certificada como producto fertilizante en la Unión Europea o basta con que tenga un uso o valor comercial demostrable? Claro, yo sinceramente creo que en esta parte donde estamos ahora mismo con respecto a esta normativa, yo diría a priori que no está definido hasta ese punto. Sí que es verdad que es difícil de justificar aquí en España que tenga un valor comercial y que sea viable y todo lo que hemos comentado si no se tienen las denominaciones anteriores. Entonces yo ahí sí que lo veo más complejo, pero yo diría a priori que la normativa no se mete hasta ese punto de concreción. Alba Serna, en caso de producir CO2 licuado, ¿se utilizaría la casilla ECCR? Claro, a ver, si lo producís a partir de un sistema de captura y, y licuefacción de ese CO2, sí. Pero si el CO2 proviene del proceso de digestión anaerobia, no, porque al final, al ser en emisiones de CO2 biogénico, no se le asocian emisiones como tal de CO2. Por eso realmente no tiene un... Es decir, todo el CO2 producido en los sistemas de upgrading, por ejemplo, si se tiraran si salen a la atmósfera, no tienen una huella asociada, porque al ser CO2 biogénico no se le contabiliza. Es igual que, por ejemplo, en una cervecera que produce muchísimo CO2, porque hay un montón de levaduras fermentando esa cerveza, pero no tienen una huella representativa, porque es CO2 biogénico. Perfecto. Alberto de Mora Martín, en el cálculo de las emisiones derivadas del almacenamiento del digestato, en caso de que haya una separación sólido-líquido, ¿qué emisión de referencia se le aplicaría? Imagino que menos de 44, lo escribe Alberto. Entiendo que estamos hablando con respecto a la fracción sólida, al biogás residual, que es 44 es el valor, digamos, por defecto. Si estamos hablando de eso, eh, es complejo, la verdad, porque entonces habría que ver las emisiones de cada uno de los dos
de los dos productos generados y ver también tanto se almacenan como se usan. Quiero decir, en este punto solo llegamos hasta ese punto final de separación, porque después ya se vuelve mucho más complejo el cálculo. Quiero decir, porque si al final tenemos un digerido que hemos separado sólido-líquido, un sólido que va a campo de forma o se composta, por ejemplo, o tenemos un líquido que después puede ir a fertilización X, puede complejizar muchísimo nuestro cálculo general. Por eso nosotros nos quedamos en lo que es emisión directa por el propio digerido en bruto. Entonces, yo en este caso lo que te comento, yo casi que haría el cálculo de lo que sucede en la propia planta, si en la planta tenéis un sistema de separación sólido-líquido, cuál es el factor de emisión del sólido y cuál es el factor de emisión del líquido. Haría una media ponderada que puede ser que se quede por debajo de los 44, como tú dices, porque al final estamos extrayendo esa materia orgánica, sobre todo la sólida, la estamos extrayendo y estamos secando la parte y usaría ese valor que calculáramos. Vale, tenemos aquí otra consulta de Carlos Alcalde. Un sistema de licuefacción de CO2 separado en el upgrading se debe contabilizar para la sustitución de CO2, de paréntesis, ECCR. Claro, yo como lo comentaba antes, creo que la pregunta era de Alba, si no recuerdo mal. Yo no lo contabilizaría porque al final el CO2 que se está teniendo en cuenta ahí es CO2 biogénico que ya de por sí no tiene huella asociada. Lo que también es sí que creo que sería contabilizable son los consumos de ese sistema de licuefacción, que al final tendrá consumos eléctricos. Entonces, si ese consumo proviene de un motor de cogeneración o de una microturbina generada en la propia instalación o de una fotovoltaica in situ, no habría problema, pero si proviene de la propia red, sí que tiene una huella asociada, porque al final esa electricidad sí que va relacionada con una huella. Diego Francisco López. ¿Es o será requisito obligatorio incorporar el cálculo de gases de efecto invernadero en la solicitud de AAI de los proyectos de biometano? Yo lo siento mucho, pero es verdad que eso ya no te sabría decir. Ya, es Claro, ya es muy un concreto y futurible es verdad que que nosotros no nos dedicamos a la, a la, a la realización de ese tipo de autorizaciones ambientales integradas, ni además es un futurible lo que tú dices, que al final, pues, a saber. Mira, tenemos aquí una pregunta de Esther Paz, de ID Energy. ¿Cómo se realiza el cálculo de ESCA en caso de introducir estiércoles? En la metodología de cálculo no viene especificada. Entiendo que es con el valor de 45 gramos de CO2. Si es con el valor, se introduce en el punto de. Quiero decir, el parámetro es E sub SCA, donde se introduce esa reducción. Y mm, creo recordar que en la normativa era como alrededor de 1,48 no me acuerdo de la transformación, ¿eh? No me acuerdo si es por tonelada de estiércol, no te lo, no te lo sé decir con seguridad, pero sí que hay un valor definido. Y lo dicho, yo lo incluiría en ese punto, en el punto de E sub SCA, son emisiones negativas que podríamos rellenar en la pestaña final de resultados cuando ya hacemos el cálculo de reducción. Pues Antonio Fuertes pregunta, ¿la captura de CO2 cómo puntúa? La captura de CO2, si es, como comentaba antes, si es CO2 atmosférico, puntúa como reducción de emisiones, como un valor negativo. Ahora bien, si es CO2 biogénico, el CO2 biogénico no tiene una huella asociada en principio, por lo tanto no tendríamos ahí ponderación. El E-suceano, como comentabas antes, se contabiliza por porcentaje en masa del estiércol en la dieta o por el porcentaje de la producción de biometano del estiércol. Uf, a ver, por porcentaje de estiércol en la dieta o por porcentaje de contribución del biogás. Porcentaje de la Yo a producción de priori, biometano del estiércol.
Claro, yo a priori creo que va por toneladas de estiércol gestionadas. A priori. Puede ser que me equivoque porque es algo muy concreto que es verdad que así no sabría darte un valor 100% seguro. Pero a priori creo que es por toneladas gestionadas. Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que la herramienta se la ve muy completa y muy útil. También quiero agradecer a Francisco José del IDAI y a Pablo Rodero de Bebión su participación en el webinar y sin más damos por finalizado este evento. Y muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en futuros eventos. Un saludo.